Y continuamos. El Imperio Romano era el orden reinante entonces. Su propósito consistió en la unificación de dos fuerzas poderosas, la administración del espíritu y el gobierno de la existencia. Para comprender de verdad vuestra historia y vuestros procesos de pensamiento, tenéis que tener en cuenta lo invisible y reflexionar sobre aquello que la diosa y la cultura pagana ya comprendieron. Los así llamados dioses eran muchos y tenían nombres diferentes. La Iglesia cristiana, unida al Imperio Romano, comenzó a tiranizar vuestras mentes al fragmentar las verdades espirituales, y aquellos que ostentaban el poder comenzaron a cambiar la historia reescribiendo los libros. Se cambiaron los nombres de los dioses, atribuyendo a sus actividades desprovistas de beneficios elementos satánicos, de miedo y de maldad. Esta nueva forma de pensamiento, supuestamente basada en el amor, en realidad era una energía diseñada para controlaros. Y una vez más, vosotros entregasteis vuestra capacidad de pensar a las nuevas autoridades. De este modo, el miedo venció al amor. Esto os ha pasado a cada uno de vosotros una y otra vez. Olvidáis amar. El manejo de las mentes se volvió abusivo para poder gobernar las almas, los espíritus y las energías de la gente, y entonces ocurrió el cambio. Se dejó de pensar de forma global, con todo el cerebro. Se dejó de valorar el intelecto de la misma manera que la intuición, y el pensamiento se volvió puramente intelectual. A lo largo de los últimos 2000 años, habéis entregado lenta pero seguramente vuestro poder. Primero, al permitir a otros que os digan lo que debéis pensar. Y segundo, al aceptar el dictado de que vuestra conexión con el espíritu solo podía ser mantenido a través de organizaciones, es decir, intermediarios. Las ideas religiosas se convirtieron en compromisos con el conocimiento espiritual y los gobiernos se apoderaron de ellas. Los paganos nativos, guardianes de las estaciones y ciclos, guardianes de todo el conocimiento de la diosa, la energía femenina, fueron apartados poco a poco. Cuando comenzó, hace 2000 años, la actual manipulación de las mentes, existió a la vez una gran oportunidad para el amor. Siempre ha existido una lucha de frecuencias invisibles por la influencia de cómo se llevaban a cabo y se transmitían los experimentos de la raza humana, ya que hay entidades que viven de las frecuencias que vosotros producís. A lo mejor os preguntáis, ¿qué clase de frecuencias? Cada cosa que hagáis en cada momento de vuestra vida produce una frecuencia. Reflexionad sobre ello y luego sentidlo. Cada cosa que hagáis en cada momento de vuestra vida produce una frecuencia. ¿Por qué? Porque sois seres biológicos diseñados para ser un generador de frecuencias, y vuestras emociones son la clave para la puesta a punto. Tenéis sentimiento con respecto a todo, tanto si lo admitís como si no, aunque muchos de vosotros no expresáis jamás vuestros sentimientos. Ellos, los sentimientos,
se acumulan creando ciertos patrones almacenándose en las células de vuestro ser y en vuestra sangre. Ya lo hicieron durante las vidas de todos vuestros antepasados. Estos modelos se irradian en forma de ondas electromagnéticas y crean determinadas señales que atraen aquello que vosotros emanáis. Todo el mundo está conectado a algo más grande. Desde los comienzos de los tiempos, hombres y mujeres han hablado con los espíritus, ya que los dioses eran amigables y siempre han estado presentes. Hace muy poco tiempo que los dioses han sido manipulados y apartados de vosotros. Al principio de la era de Piscis se decretó que solo cierto tipo de personas podían hablar con Dios. Un Dios que no estaba disponible para cualquiera, excepto cuando se le ofrecía dinero y plegarias, o a través de sacerdotes y papas. Una era oscura se apoderó de la tierra, una era de enfermedad, ignorancia y gran temor. El segundo periodo, que duró unos 500 años, de esta prueba de 2000 años, era muy oscuro. No obstante, donde hay oscuridad también hay luz. Y cuando amaneció la luz, mucha gente despertó. A principios de la Edad Media, desde el año 1000 después de Cristo, hasta aproximadamente el año 1500 después de Cristo, nuevas ideas fueron alumbradas. Una vez más hubo un despertar de la conciencia humana, pero antes de que esta nueva libertad de pensamiento pudiera afianzarse, hubo un último brote de oscuridad, la Inquisición, repleto de matanzas y destrucción. Lo iniciaron aquellos que querían controlar el ámbito de la deidad y llegar a él. También ellos querían limitar el pensamiento de la gente. Si no se pensaba según lo establecido, venían por la noche y le mataban a uno. En aquel entonces había menos gente y esto facilitaba su manipulación. Vuestros antepasados vivían con el temor de albergar algún secreto y de romper las reglas oficialmente instituidas. Hubo muy pocos que se atrevieron a levantarse y decir: ¿no veis que el emperador está desnudo, que no lleva ropas? La frecuencia del miedo estaba tan extendida en toda la tierra que siempre, cuando alguien hablaba abiertamente, el miedo, en lugar del amor, se apoderaba de los demás. En vuestras vidas habrá una lección similar. Cuando aquellos que dicen la verdad tengan el valor de decir que el emperador no lleva ropas, enviadles amor. Estéis o no de acuerdo con ellos, por el mero hecho de decir la verdad deben ser apreciados. Es importante decir vuestra verdad, pero no se trata de convencer a nadie. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. Por favor, recordad, una de las grandes lecciones que estáis aprendiendo, tal como lo vemos al hojear el libro de la tierra, es daros cuenta de que habéis entregado vuestro poder de pensar y habéis olvidado pensar por vosotros mismos. Vivís encerrado en casillas y seguís un calendario que os hace creer que lo que sucedió hace un momento se ha ido para siempre. De esta manera os borráis a vosotros mismos mientras corréis más y más deprisa hacia una vida futura sin propósito alguno. La familia de luz sabe
que estáis sumidos en una carrera hacia el cambio, un experimento en el que tenéis que participar, todos transformándoos a vosotros mismos. Aquellos de vosotros que estéis abiertos a nuevas ideas y que seáis capaces de escuchar nuestro mensaje, os recordamos que no hace falta convertir a nadie ni predicar. Simplemente reconocer en el núcleo de vuestro ser que todos estáis montados en la misma gran ola del cambio, a punto de llegar. Haced lo mejor posible para conservar la presencia de vuestro ánimo. Tomad vuestras propias decisiones. Tened claro lo que queréis. Manteneos abiertos a los grandes misterios y daos cuenta que aunque ya dispongáis de bastantes conocimientos, estos no suponen más que unas pocas páginas del gran libro de la existencia. Nosotros podemos ver que el final del siglo XX, Tierra es un punto marcado por el destino, y nosotros y otros muchos sentimos que hay una sensación de urgencia con respecto a esta época. Desde vuestro punto de vista, este punto se extiende a lo largo de muchos años, según vuestra cuenta, pero tal como vemos nosotros a vuestro mundo, solo se trata de un corto periodo de tiempo, encapsulado en aproximadamente 25 años, desde 1987 hasta el año 2012, y que pasa en un nanosegundo, apenas perceptible en la inmensidad del todo, lo que es. Claro que es fácil saltar a Babilonia. Existió durante mucho tiempo. Muchas otras culturas, reinos y civilizaciones gozaron de una mayor duración. No pasaron en un visto y no visto. Vosotros, sin embargo, vivís en una época en la que todo está fragmentado, separado e inconexo. Una época en la que los vientos del tiempo son sutiles y la naturaleza frágil. En los días de vuestros antepasados había menos civilizaciones y sistemas de creencias, menos linajes de sangre y menos propósitos. El experimento estaba mejor controlado y lo cierto es que se centraba siempre en el área llamada Oriente Medio, conocida como Consciente Fértil, repleta de edificaciones antiguas. Las pirámides de Egipto fueron utilizadas como mecanismos de sonido para comunicarse con los cielos. También fueron usadas como pesas para equilibrar la balanza de las fuerzas electromagnéticas y para crear puntos energéticos de acupuntura en la rejilla que cubre la Tierra. La Gran Pirámide no solo existe encima del suelo. En el subsuelo, la estructura penetra la Tierra para que la energía cósmica pueda ser transmitida y enraizada desde una era a otra. La Gran Pirámide, tal como la conocéis actualmente, existe desde hace mucho tiempo. Está claro que las crónicas e historias de vuestros historiadores modernos deben ser reexaminadas. Todas las antiguas estructuras hechas de piedra tenían un poder celestial y son mucho más antiguas y tienen una finalidad distinta a lo que vuestros libros de historia os cuentan. Mis queridos, aquí haré una breve pausa y vuelvo de inmediato. Gracias.